un podcast de Cooperativa. Sanción de Estados Unidos por proyecto Chile-China Express cruza comité político en La Moneda. Ministro Muñoz llegó a Palacio a reunirse con el presidente Boric. El embajador Yad abordará el tema esta tarde en conferencia de prensa. Y en medio de la tensión, el presidente electo prepara su viaje a Estados Unidos para participar en la cumbre Child of the Americas convocada por Trump. Todo cuando sigue el trabajo de instalación de la administración Trump. Accidente en el río Tinguiririca, Termas del Flaco. Hallan sin vida al tercer desaparecido y se cierra la búsqueda. Hay otras 5 personas lesionadas. 2 detenidos por desórdenes públicos en Puente Alto luego de que la municipalidad no renovara los permisos precarios. El alcalde Toledo dice que los vendedores de la calle no volverán a la plaza de la comuna. Un hombre falleció tras ser baleado en múltiples ocasiones en San Bernardo. Además, hoy se formaliza a 2 de los 3 detenidos por el homicidio de un empresario en Quinta Normal ocurrido en marzo del año pasado. Pet Shop Boys abre la segunda jornada de Viña 2026 con la quinta todavía con ojeras tras la maratónica primera noche que se estiró hasta casi las 4 de la madrugada. El show de Kramer fue lo más visto. México intenta volver a la normalidad tras una jornada de narcobloqueos y vehículos quemados en distintos puntos del país. Todo tras la muerte del líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Operativo militar apoyado por inteligencia de Estados Unidos dejó 57 fallecidos. Y en el deporte, Nicolás Yarri será el primer chileno en debutar en el ATP de Santiago. El futbolista argentino Gianluca Prestiani fue sancionado provisoriamente por la UEFA por el caso de racismo contra Vinicius Jr. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y el gobierno, a través de la ministra vocera, entregó su respaldo al titular de Transportes Juan Carlos Muñoz, tras las sanciones anunciadas por Estados Unidos en respuesta al avance en el proyecto Chile-China Express. Se espera además para esta tarde declaraciones del embajador de Estados Unidos en Santiago, Brandon Yad. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. Es el último lunes de febrero, a 17 días del cambio de mando, una jornada de comité político en La Moneda, donde un tema ineludible ha sido el de las sanciones de Estados Unidos a 3 funcionarios de gobierno, incluido el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, quien llegó durante la mañana al Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Gabriel Boric. Más temprano, el propio secretario de Estado comentó la situación en Tele 13 Radio que se genera por este proyecto de cable submarino Chile-China Express, donde él dijo haber recibido la información con estupor y que previamente tuvo una reunión bastante tensa con el embajador de Estados Unidos en Chile, donde supo que esto podía pasar si es que el proyecto seguía adelante. Hace algunos minutos partió su vocería tras el comité político, vocería que sigue en desarrollo, por cierto, y se refirió a este tema. Entregó el respaldo del Ejecutivo al ministro Muñoz, la titular de la CGCOF, Camila Vallejo. Frente a esta reprochable y obviamente inaceptable conducta, queremos recordar que Chile es un país soberano y como tal toma decisiones de manera soberana. En materia de evaluación de este tipo de proyectos, además, tenemos una institucionalidad que opera. Y eso lo ha recordado muy claramente y muy nítidamente el ministro Muñoz. Frente a solicitudes de concesiones y de inversión en materia de cables submarinos, Chile tiene una institucionalidad normada y que es a través de esa institucionalidad y pasos procedimentales, administrativos y de evaluación de distintos servicios del Estado, es donde se evalúa finalmente los proyectos. Previamente, el ministro Muñoz había comentado la respuesta que entregó al diplomático norteamericano. Dijo él que Chile es un país soberano, un país que no distingue entre los distintos países con los cuales tenemos relaciones, aun cuando las amenazas a la seguridad nacional tienen que ser tomadas con la mayor seriedad. Además, la ministra vocera ha reiterado que este es un proyecto que está en su estado de evaluación, no hay ninguna decisión final tomada, dijo, y también que las relaciones diplomáticas de Chile con Estados Unidos se han
respetado y esperan que se sigan respetando. En paralelo, ya se adelanta además que este tema puede ser abordado en el Congreso tan pronto como el próximo lunes, en el regreso a la actividad legislativa tras el receso de febrero. Esto porque el diputado Jaime Mulet dio cuenta de una solicitud a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones para realizar una sesión especial y hablar de este tema. Lo escuchamos. Creemos que es muy importante que informen las razones técnicas de por qué aprobar, por qué avanzar o no aprobar, no avanzar. Queremos saber las implicancias que ello tiene desde el punto de vista técnico, obviamente, y también otras consecuencias que pueden haber. Y además preguntar por qué no estábamos informados en la comisión de un tema tan relevante. Cosa curiosa, no teníamos antecedentes de este interés chino en establecer este cable. Y creo yo que estos temas debieron haberse exteriorizado, a mi juicio, en la comisión. Antes, normalmente los ministros, los subsecretarios van y cuentan y dan estados de avance de temas tan relevantes como este. Bueno, y a partir de las 2 de la tarde, la noticia estará aquí en la Embajada de Estados Unidos. Nos encontramos a las afueras esperando las declaraciones del embajador Brandon Yap, quien previamente había planteado la postura de su país al ministro Muñoz, también a otros secretarios de Estado como la ministra de Defensa Adriana del Piano. Y está prevista la conferencia de prensa del embajador Yap, decías tú, para eso de las 2 de la tarde, Gonzalo. Sí, de 2 a 3 de la tarde la convocatoria, así que falta un poquito más de 50 minutos para aquello. Estaremos contándolo entonces en las próximas ediciones del Diario de Cooperativa. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y se mantiene en 9 la cifra de víctimas fatales del accidente del camión con gas en la comuna de Renca el jueves pasado. Son 12 las personas que siguen hospitalizadas. Estamos con Carla Fernández, atentos a las noticias en esta materia. Buenas tardes, Carla. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. Sí, porque a 4 días del fatal accidente en Renca, luego de la explosión de un camión de gas que ocurrió en la Ruta 5 Norte por General Velázquez con Dorsal, la Subsecretaría de Redes Asistenciales emitió un nuevo balance de la situación de las víctimas de esta emergencia y que, según el reporte, la cifra de fallecidos no ha aumentado, por lo que se mantiene en 9 víctimas fatales y, en tanto, aún hay 12 personas que permanecen hospitalizadas tanto en la red pública como en la red privada de salud. 8 de ellas permanecen estables dentro de su gravedad, pero aún en riesgo vital, y 4 pacientes que se encuentran ya en cuidados intermedios. Así lo confirmó también el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, quien entregó mayores antecedentes. Como es de público conocimiento, durante el fin de semana se constató el fallecimiento de 3 nuevas personas, con lo cual el número total de fallecidos hasta ahora es de 9 personas. Adicionalmente, tenemos todavía 12 personas hospitalizadas con distinto nivel de gravedad, algunos de los cuales persiste la condición de riesgo vital, razón por la cual toda la red sanitaria está haciendo un monitoreo en los distintos centros de salud. De que hay una evolución, nosotros hemos dicho lo importante es que cada centro de salud entregue el reporte especializado de cada persona, pero efectivamente tenemos personas con distintos niveles de quemadura y esto hace que eventualmente la evolución sea de menos a más. A propósito, estuvimos con la familia de Andrés Arroyo Montesinos, afuera del Servicio Médico Legal, una de las personas que permanecía desaparecida tras la explosión y que hoy entregaron su cuerpo. Y es precisamente su hermano quien nos señalaba que no estaban preparados para hablar con los medios de comunicación aún. Con quien sí pudimos conversar fue con Mónica, quien es madre de Nicolás Soto y suegra de Paulette Tello, esta pareja que se trasladaba en motocicleta a la hora del accidente. La escuchamos a continuación. Muy emocionada por tanta preocupación, gente a lo largo de todo el país, mil gracias, y también con la gente, digamos, que no conocemos, que también estamos en la misma. Y cerrando este ciclo después de esto, batallar de nuevo para ver qué va a pasar con la empresa, que hay que hacer fuerza para que la empresa responda, porque lo que hicieron hacia nuestros hijos, nuestra familia, nuestros seres queridos. Yo en estos minutos estoy batallando por mi hijo y por mi hija Paulette, porque Paulette también era mi hija. En tanto, el teniente coronel Felipe Ríos, jefe subrogante del OC9 de Carabineros, se refirió a los lineamientos que se han seguido luego de la emergencia. El día sábado recién pasado tuvimos una reunión con el fiscal regional Centro Norte y el fiscal del caso. Se nos dieron algunas misiones
a nuestra unidad como organismo especializado, a la CIAT, al Departamento de Encargos y al Laboratorio de Criminalística. Por el momento no hay avances significativos. Estamos trabajando en el mérito de los antecedentes respecto de la empresa Gasco y posibles responsabilidades que les puedan asistir, pero todo el proceso de investigación, y una vez que finalicen las diligencias serán informadas directamente al Ministerio Público. Bien, son los antecedentes que se tienen mientras se sigue a la espera de la investigación por parte de la Fiscalía Centro Norte por este accidente que dejó 9 personas fallecidas, Verónica. Y que mantiene todavía otras 12 hospitalizadas en condición grave por las quemaduras que presentan. Gracias, Carla. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos a la región de O'Higgins. Sabemos del accidente familiar ahí en las termas del Flaco. Encontraron 3 cuerpos de las personas desaparecidas tras caer al río Tinguiririca. Estamos con la corresponsal Paola Moreno. Buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Sin vida fueron halladas las 3 personas que estaban desaparecidas desde ayer tras el accidente recreacional en el sector precordillerano en las termas del Flaco, comuna de San Fernando. Las labores de rescate arrojaron resultados en el transcurso de esta mañana, cuando primero fueron hallados los cuerpos de madre e hija que se desplazaban en un vehículo hacia el hotel, pero creció el caudal del río Tinguiririca. Cerca del mediodía se informó del hallazgo del cuerpo de un hombre. Respecto de la labor de rescate de 3 cuerpos, habló la delegada provincial de Colchagua, Marta Pizarro, cuando hallaron 2 cuerpos. Escuchemos. Hay un despliegue de más de 70 hombres de todas las instituciones que atienden las emergencias. Hemos tomado contacto desde el momento número 1 con la familia. Nos encontramos junto a ellos explicándoles cuáles son las estrategias y las coordinaciones que se están realizando para poder encontrar a la persona que aún se encuentra desaparecida. Comentar también que hemos encontrado sin vida a 2 de las 3 personas que la noche de ayer lamentablemente sufrieron este accidente en el cual estamos trabajando hasta el momento en terreno y en contacto permanente con la familia de las personas afectadas. De esta tragedia familiar, el padre logró salvar a un hijo cuando la camioneta quedó atascada en los momentos que cruzaban el río para regresar al hotel a esos de las 22 horas de este domingo. Sin embargo, como creció el caudal del Tinguiririca, el padre no logró rescatar al resto de su familia, porque la camioneta fue arrastrada por el río. De este accidente se percataron otras personas que viajaban en un vehículo y cuyo conductor trató también de salvarlas, pero cuando ingresó al río también desapareció. En total, Vero, hubo 5 lesionados, incluido el padre y el hijo, que fueron atendidos en el lugar del accidente, mientras que 2 menores derivados al hospital local. La información desde la región de O'Higgins con la corresponsal Paola Moreno. Gracias, Paola. Buenas tardes. Buenas tardes. 2 detenidos por desórdenes públicos en Puente Alto luego de que la municipalidad no renovara los permisos llamados precarios. El alcalde Toledo dijo que los vendedores callejeros no van a volver a la plaza de la comuna. Cristian Aburto, buenas tardes. Así es, Verónica, buenas tardes. 2 personas resultaron detenidas luego de los incidentes que ocurrieron en la plaza de Puente Alto. Esta situación se generó luego de que desde el municipio no se renovaran los llamados permisos precarios que fueron otorgados para que las personas pudieran trabajar en la vía pública, que se entregaron en administraciones anteriores y que iban destinados a personas que lo necesitaran. El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, indicó que los 268 permisos que estaban entregados, solamente de ellos 68 cumplen con los requisitos mínimos para que se puedan otorgar, y que para que esas personas, para aquellas personas, para las 68 personas que sí cumplían los requisitos, el municipio abrirá un programa de acompañamiento, pero para el resto de los vendedores que no cumplen los requerimientos y el permiso precario no será renovado luego de vencer el sábado 21 de febrero. Conversamos con los manifestantes, quienes en su mayoría son personas mayores y vendedores de las cercanías de Plaza Puente Alto. Mire, nosotros llevamos en realidad llevamos 20 años, somos comerciantes, que de primero éramos como 10 años ambulantes, pero ahora somos con 10 años que somos con permisos precarios. Nosotros pagamos permisos, tenemos IVA y tenemos contadora. Tenemos el permiso de Osandón, Codina, no los molestó y ahora él llegó y lo sacó a todos. Se pagan 105.024 pesos. Dígame, ¿es precario? En ningún momento es precario, es un permiso legal. Pagamos más que las tiendas.
fue necesaria la intervención de personal de control de orden público para evitar una escalada mayor, por lo que llegó hasta el lugar el carro lanzaguas y también el lanzagases, que estuvo desde temprano en las cercanías para evitar que los vendedores se colocaran en sus lugares habituales desde temprano. El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, explicó que esto va en el marco del mejoramiento del casco histórico y que para aquello era necesario realizar estas acciones. Se organizó en conjunto a la Delegación Presidencial Metropolitana y Provincial y en conjunto a Carabineros lo que es el despeje del casco histórico de Puente Alto, una pedida no solamente de la ciudadanía de Puente Alto, los vecinos y las vecinas, quienes expresaron en una consulta ciudadana, sino que también de un oficio de Contraloría que nos pedía también regularizar esto y que por mucho tiempo no estuvo regularizado. Así que el día de hoy hicimos una estrategia de copamiento junto al equipo de seguridad pública, Carabineros, Policía de Investigaciones. Uno de los argumentos para no renovar estos permisos también son las incivilidades que ocurrían en el sector. Esto puesto que, aparte de quienes tenían la autorización, en el lugar se colocaban al menos unos 5 comerciantes más, los que vendían productos, algunos ilegales, como por ejemplo cigarrillos. Esto lo profundiza y lo explica el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán. Acá habían incivilidades, pero también se ha detectado contrabando de cigarrillos, se han constatado situaciones que constituyen delitos y en ese sentido muchas veces esta dinámica en que interactúan todos estos factores afecta a la seguridad de las personas y por eso vamos a mantener esta estrategia hasta el último día de nuestro gobierno. Pero nosotros tenemos la obligación de que el Estado efectivamente a través de los órganos que corresponde ejerza sus atribuciones, garantice el espacio público para las personas y minimice los factores de riesgo para terminar con incivilidades y delitos. Bien, el monto que pagaban las personas, los vendedores, por este permiso era de un poco más de 100.000 pesos. Y en cuanto a las dos personas detenidas, tratan de un hombre y una mujer y fueron, por supuesto, aprehendidos por múltiples desmanes en la vía pública, entre los cuales iban gritos en contra del alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, y también algunos empujones en contra de los funcionarios policiales, Verónica. La información desde las calles de Santiago con Cristian Aburto. Vamos a retomar el contacto en un ratito más para revisar la información policial más dura también, Cristian. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. A 16 días del cambio de mando, José Antonio Kast prepara su viaje a Estados Unidos para participar en una cumbre organizada por Donald Trump. Una cita que se da en medio de las tensiones bilaterales por las sanciones impuestas a funcionarios del gobierno de Gabriel Boric, escenario que, según analistas, va a ser uno de los primeros desafíos del próximo gobierno. Camila López, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. Y a poco más de 2 semanas del cambio de mando en la moneda chica están trabajando en el proceso de instalación, por lo cual las futuras autoridades están sosteniendo reuniones con distintos actores. Por ejemplo, hoy el próximo ministro de Transportes, Luis de Granche, conversó con la Confederación Nacional de Transporte de Carga para abordar las principales demandas del sector. Otra visita en la Gloria 88 esta jornada fue la del diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien en su calidad de jefe de bancada se reunió con el presidente electo. Todo cuando ayer la oficina de CAS informó que el 16 de febrero pasado recibieron del gobierno de Estados Unidos la invitación a participar de la cumbre Escudo de las Américas que se va a realizar el próximo 7 de marzo en Miami y donde se van a discutir, entre otras materias, el avance del crimen organizado y el terrorismo, la inmigración ilegal masiva y también la interferencia extranjera en el hemisferio occidental. Una cita que se da justo cuando las relaciones entre Chile y Estados Unidos no pasan por su mejor momento por las sanciones que la administración de Trump impuso a 3 funcionarios de la administración del presidente Gabriel Boric, entre ellos el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. Por lo mismo que algunos dirigentes políticos han dicho que CAS debe aprovechar la instancia para defender los intereses de Chile. Sobre el tema, el diputado republicano Benjamín Moreno afirmó que cualquier reacción se debe hacer con la prudencia que requiere la diplomacia. José Antonio Kast siempre ha defendido los intereses de Chile, de eso que no les quepa duda. El tema es que algunos dicen que para defender los intereses de Chile tú tienes que seguir las pulsiones de tu sector político y creo que eso es un error. La política internacional se tiene que analizar en largo plazo, tiene que tener a la prudencia como virtud y como criterio rector siempre en todas las medidas y las declaraciones que tú entregas
Y en eso el futuro canciller fue muy certero en señalar que la política de Estado le corresponde a un presidente y que tenemos que esperar todos los antecedentes para poder formarnos una opinión adecuada. Creo que también este viaje va a servir para eso, para tener mayor antecedente. Bueno, en conversación con Cooperativa, Robert Fang, doctor en Ciencia Política y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, destacó que la sanción de Estados Unidos le genera un problema al gobierno de Kast y no al de Boric, pues es el próximo mandatario quien tiene que decidir el futuro del proyecto de cable submarino con China. Esta acción por parte de Estados Unidos le crea un problema más grande a José Antonio Kast que a Boris. Boris se va y va a ser el presidente electo, en ese momento presidente, el que va a tener que tomar la decisión respecto a este proyecto en particular y obviamente proyectos a futuro. Si Kast, por ejemplo, quisiera por sus propias preocupaciones respecto a este proyecto detenerlo, ahora va a parecer que está haciendo caso a las presiones norteamericanas en vez de estar tomando su propia decisión. Entonces, Kast tiene un problema más grande que Boris. Bueno, el presidente electo Vero ha trabajado esta jornada en la moneda chica y en la agenda de esta semana destacan las bilaterales que todavía están pendientes, como la reunión entre Mara Cedini con la vocera Camila Vallejo. Cami, sin duda lo dijiste, pero ¿cuándo debería viajar a Estados Unidos José Antonio Kast? La reunión, el encuentro es el 7 de marzo, son unos días antes del cambio de mando, 4 días antes del cambio de mando, así que asumimos que el presidente Kast va a viajar probablemente el 6 de marzo para participar de esta reunión. Estamos hablando de fines de la próxima semana entonces. Gracias, Camila, buenas tardes. Buenas tardes. Y el Ministerio de Vivienda, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, lanzaron una guía para la identificación y el manejo de los ruidos molestos en condominios. José Pablo Rojas, buenas tardes. Buenas tardes. Así es, en el marco de la Ley de Copropiedad, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, junto al Ministerio del Medio Ambiente, dieron a conocer una guía que tiene como objetivo crear conciencia y generar instancias que promuevan la buena convivencia entre vecinos y vecinas. En la guía se pueden encontrar diversas recomendaciones como los tipos de ruido molestos, horarios sugeridos, normativas vigentes, leyes y ordenanzas. Residentes de condominios hablaron con Radio Cooperativa sobre la implementación de esta guía. Y nos comentaban que es una buena iniciativa, es una instancia que ellos valoran y esperan que todos los vecinos lo lean y puedan vivir en la convivencia, porque al final es un espacio donde todos viven en conjunto y se debe respetar el uno al otro. Y cuando hablamos de ruidos molestos estamos hablando los que generan los animales, por ejemplo, pero también aquellos que generan los humanos cuando hacen fiestas en días y en horas que no están permitidos en los condominios, sean estos edificios o sean de casas. De casas, sí. En los condominios se ve mucho principalmente con animales que están todo el día solos, que ladran los perros, por el estilo también. Sí, pues. Y se dejan en la terraza y con mayor razón los escuchan todos los vecinos. Todos los vecinos, exacto. El ministro Montes habló sobre este plan, que ellos como ministerio su objetivo es mejorar la calidad de vida de las comunidades. Bueno, los ruidos molestos afectan mucho la calidad de la vida, la afectan mucho, de todos y particularmente las personas que están viviendo una circunstancia de enfermedad o distintas realidades, afectan mucho la calidad de vida. Y nuestro objetivo como ministerio es contribuir a que mejore la calidad de vida, no solo que hayan vivienda, sino que también hayan mejores conjuntos, mejores barrios, mejores ciudades. Y por eso que hemos puesto un fuerte énfasis en el tema de los condominios. Ahora pasaremos a escuchar a los vecinos que ellos esperan que, como mencionaba anteriormente, los vecinos se notifiquen por esta vía, que cumplan con los requerimientos que está dando aquí esta guía y que al final todos puedan entenderla y puedan vivir en comunidad. A ver, ¿qué dijeron? Es un tema importante que la población, la comunidad de los vecinos sepan que no viven solos, que lo que significa vivir en comunidad y que uno de eso significa beneficio y también un corte digamos, no podía hacer lo que queráis. También tenía unas responsabilidades que vienen en conjunto con vivir en comunidad. Si no, antes de vivir en una casa solo, ya es lo que queráis. Sí. Incluso no podías hacer lo que queráis porque tenías el vecino de la casa al lado y te puede llamar por ruidos molestos. Pero
pero acá en un condominio funciona, es más fiato y la verdad es que entre todos mantenemos los jardines, entre todos mantenemos que podamos vivir tranquilos. Además, la Secretaría Ejecutiva de Condominios, Dorothy González, detalló que ante los reclamos por ruidos molestos se deben utilizar los reglamentos internos de los condominios. Si la situación persiste, se puede recurrir al juzgado de policía local. Es una instancia facultada por la ley que corresponde a quienes incumplan este tipo de normas y tengan sus sanciones correspondientes en caso de que infrinjan ya los reglamentos internos de los condominios. Sí, y uno se pregunta por qué es necesario este tipo de guías si ya existen los reglamentos en los condominios de casas y en los condominios de edificios de departamentos, que incluso establecen multas para aquellos vecinos que incumplen alguna norma de ese reglamento. Por ejemplo, las normas sobre ruidos molestos. ¿Cuánto puede aportar realmente una guía, más que al conocimiento, al cumplimiento de normas que ni siquiera con multas de por medio se cumplen? Parte de lo que sin duda va a quedar en la conversación para las próximas horas y días. Muchas gracias, José Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a Viña del Mar. Hoy se vive la segunda jornada de festival y hay quienes creen que va a ser la mejor noche del certamen, con Pet Shop Boys en la apertura. Belén Velázquez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Verónica, buenas tardes. Sí, pues esta jornada, segunda noche de festival ya acá en Viña del Mar, que abre con el dúo británico Pet Shop Boys, estrellas, cierto, en los 80, en los 90, pero que sin duda siguen conquistando fanáticos, muchos de ellos muchos más jóvenes, digamos, que estos artistas. Ellos no dieron conferencia de prensa, pero sí conversamos con algunos de sus fanáticos que han llegado hasta el frontis del Hotel Sheraton acá en la avenida Marina de Viña del Mar. Conversamos, por ejemplo, con Josefa, una niña de apenas 12 años aproximadamente, que viajó junto a su familia desde Concepción para poder disfrutar de este espectáculo, un gusto heredado por sus padres, quienes los acompañaba. También pasemos a escuchar. ¿A los Pet Shop Boys? No, de mis papás, porque siempre he crecido con esa música. ¿Parece que heredaron los gustos musicales? Sí, más que nada, mi esposo es el que nos llevó a esta música. Y vinimos los cuatro de la familia. ¿Están esperando? ¿De dónde son? De Concepción. ¿Y vienen a ver a Pet Shop Boys? Sí, principalmente a él. ¿Cuáles son las expectativas que tienen? No, es que el show de ellos es muy bueno. Nosotros hemos ido a varios en el Movistar y ahora quisimos verlo acá en la Quinta Vergara. ¿Qué le pareció la primera noche? Bueno, igual sí, pero lo único, muy tarde terminó todo. Sí, pues ahí teníamos algunos fanáticos, ¿cierto?, de Pet Shop Boys que abren esta segunda noche festivalera. Esos gritos de fondo, sí. Belén. No sé si estaban sufriendo o qué, esos pobres. Sí, estaban llamando, había algunas niñas principalmente que estaban llamando a Jessie Joy, que está dando conferencia en este minuto acá en el Hotel Sheraton. Un grupo con una fanaticada bastante juvenil, y también más a la tardecita se espera la conferencia de Mix, un grupo femenino de K-pop que también ha concentrado alguna fanaticada acá afuera del Hotel Sheraton, donde además muchas personas llegan a ver al artista que sea. La persona famosa, a ellos les interesa verla, pero hoy día precisamente están estos artistas y hay gente que los está esperando. En el cierre, Vero, de esta jornada vamos a tener a la banda colombiana Bomba Estéreo, que tiene una música que fusiona un poco el Caribe, ¿cierto?, con la electrónica. Estuvimos en su conferencia de prensa también, hablaron del cariño que reciben de parte de Chile, ¿cierto? Y confesaron, eso sí, que no han escuchado mucho, no saben mucho lo que es el monstruo en la Quinta Vergara. Chile es como, yo creo que el país más grande, o sea, a nivel fans en Latinoamérica de bomba, que nunca en realidad he entendido por qué exactamente. Siempre ha habido, desde que bomba comenzó, como una conexión. Es muy bonito poder estar acá porque hemos estado además en diferentes tipos de escenarios. Me estoy preparando, como siempre me preparo, pues, con toda la banda, con la misma energía, haciendo un show lindo, muy bailable también. He escuchado algo, pero no mucho en realidad, del monstruo. No sé si me quieren decir, mejor no. Sí, sé que es público y que aplauden o no aplauden, o así. ¿Y le explicaron o no lo que era el monstruo, Belén?
Sí, le explicaron ahí más o menos la persona que estaba haciendo ahí de moderador de las conferencias, le explicaron un poquito que se trataba del público, que a veces el público te recibía bien, pero a veces no tanto. Sabemos que el público, principalmente, su víctima son los humoristas, que siempre es la gran... años, es cierto. Sí, pues esa es como la gran pregunta, la gran expectativa que uno tiene todas las noches, es qué va a pasar precisamente con el humorista, si le va a ir bien, si le va a ir mal. Esta noche el humor está a cargo de Rodrigo Villegas, que por tercera vez llega a la Quinta Vergara. Él ha dicho que el humor siempre tiene que tener una víctima para que sea humor, y en este caso él dice que él es su propia víctima. Comentó sobre eso y comentó también qué pasa con sus rutinas, cómo se prepara para esta tercera vez sobre la Quinta Vergara. En mi regla, ojo, cuando yo termino la rutina y la televisan, yo generalmente no ocupo más esa rutina. Entonces también hay como una nostalgia porque te acompañó como 2 o 3 años y la gente puliendo y ahora está como bien afiladita con todos los chistecitos, lo que antes se televisa y se acabó. Ya no, y después tiene que empezar de cero. Es un proceso bastante bonito, así que sobre todo esta rutina a mí me conlleva harto esfuerzo físico, harta energía que entregar, así que mañana voy a estar bien preparado, ojo, estoy trotando, sí, pero no, sí lo estoy haciendo. Sí, pues Rodrigo Villegas va a estar en el humor en la segunda noche. Hoy día tenemos la conferencia del comediante venezolano Esteban Duch. A él se le consultó sobre la polémica que hubo el año pasado con el también comediante venezolano George Harris, que sabemos tuvo una especie de enfrentamiento con el público que no terminó muy bien. Él decía que él, al vivir en Chile, le va a ser mucho más fácil quizás poder leer al público chileno y tener una mejor recepción de parte del monstruo. Y días anteriores, en la conferencia de prensa que hubo de los animadores del festival junto a los ejecutivos del certamen, el director ejecutivo Daniel Merino decía que, a propósito también de la polémica del año pasado con George Harris, decía que a la Quinta Vergara nadie viene a pelear, sobre todo los humoristas, que todos vienen a pasarlo bien. En este minuto estamos con la conferencia de los mexicanos Jessie Joy, y como yo te adelantaba hace un ratito, Verónica, más a la tarde se espera la conferencia del grupo de K-pop coreano en Mix, que también tiene bastante fanaticada fuera del Hotel Sheraton acá en Viña del Mar. Y vamos a estar contándolo todo contigo durante todo el día. Gracias, Belén. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Sanción de Estados Unidos por proyecto Chile-China Express cruza comité político en La Moneda. Ministro Muñoz llegó a Palacio a reunirse con el presidente Boric. El embajador Yad abordará el tema esta tarde en conferencia de prensa. Y en medio de la tensión, el presidente electo prepara su viaje a Estados Unidos para participar en la cumbre Child of the Americas convocada por Trump. Todo cuando sigue el trabajo de instalación de la administración Trump. Accidente en el río Tinguiririca, Termas del Flaco. Hallan sin vida al tercer desaparecido y se cierra la búsqueda. Hay otras 5 personas lesionadas. 2 detenidos por desórdenes públicos en Puente Alto luego de que la municipalidad no renovara los permisos precarios. El alcalde Toledo dice que los vendedores de la calle no volverán a la plaza de la comuna. Un hombre falleció tras ser baleado en múltiples ocasiones en San Bernardo. Además, hoy se formaliza a 2 de los 3 detenidos por el homicidio de un empresario en Quinta Normal ocurrido en marzo del año pasado. Pet Shop Boys abre la segunda jornada de Viña 2026 con la quinta todavía con ojeras tras la maratónica primera noche que se estiró hasta casi las 4 de la madrugada. El show de Kramer fue lo más visto. México intenta volver a la normalidad tras una jornada de narcobloqueos y vehículos quemados en distintos puntos del país. Todo tras la muerte del líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Operativo militar apoyado por inteligencia de Estados Unidos dejó 57 fallecidos. Y en el deporte, Nicolás Yarri será el primer chileno en debutar en el ATP de Santiago. El futbolista argentino Gianluca Prestiani fue sancionado provisoriamente por la UEFA por el caso de racismo contra Vinicius Jr. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa.
Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.